Y la semana pasada iniciamos una serie sobre el perdón, ¿sí? Y qué bueno que usted pueda estar en esta mañana, qué bueno que haya tomado esa decisión de venir y juntos poder orar temprano en la mañana, cantar y ahora reflexionar en las Escrituras. El tema para hoy es este: el perdón y el Padre Nuestro. Creo que todos conocemos el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Sí? Y el pastor Horacio esta mañana lo mencionó un poco sobre la primera parte, Padre Nuestro, ¿sí? Y luego sigue diciendo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego hay una frase muy importante acerca del perdón. ¿Qué dice esa frase acerca del perdón? No lo sabemos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6, versículo 12. Y vamos hoy a hablar solo de ese versículo. Esta versión lo dice de esa manera: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta versión Reina Valera nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta es la quinta petición del Padre Nuestro. Y esta quinta petición parece bastante simple, pero lo simple a veces parece que complejo, ¿sí? Hay algunos que cuando manejamos carro mecánico y pasamos a manejar un carro automático, ¿qué dice la gente? Eso es muy fácil, ¿sí? Eso es muy fácil manejar carro automático. Pero de pasar de mecánico, uno que está con el otro enclochando y ya le hace falta ese otro pie, a veces no es tan sencillo. Y la gente, ¿qué puede decir? ¿Manejar carro automático qué? Eso es sencillo, si no, póngalo acá y eso acelere y frene y ya. Pero lo que parece a veces simple, no es tan simple a veces. Y en este tema del Padre Nuestro, para algunos puede ser simple, pero es una palabra bastante difícil. Es difícil de entender y es difícil, escúcheme muy bien, de aplicar. Porque nuestro problema básico es bastante simple. Parece que el Señor haya introducido esta oración, que algo que no corresponde, porque nosotros fácilmente podríamos decir: perdona nuestras deudas, ¿cierto? Y hasta ahí estaríamos cómodos con esa primera frase, porque esa primera frase incluye arrepentimiento, confesión, y no tendríamos problema con ello, con el pedirle a Dios que perdone nuestras ofensas, nuestros pecados. Pero esta oración se vuelve tan frustrante porque añade una frase. ¿Cuál es la siguiente frase que añade? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y a primera vista no parece haber una conexión entre la primera y la segunda parte de esta petición. Y como es difícil, permítanme en esta mañana exponer mi conclusión al principio de este mensaje sobre este versículo. Y si lo leemos de esta manera, ¿qué entendemos de ese versículo? ¿Qué nos dice ese versículo a nosotros sobre el perdón? ¿Qué se le viene a la mente? Cuando usted lee ese Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando lee esta parte del Padre Nuestro? Me obliga a perdonar, ¿qué más? Podríamos decir que hay como una condición. Y algunos dicen, bueno, ese versículo, ¿qué significa? ¿Sí? Y la enseñanza de este versículo se puede resumir en una simple frase. ¿Qué dice ahí? ¿Eso es lo que dice el versículo? Podríamos resumir en esa frase.
Porque ahí nos está diciendo, Padre, y perdona nuestras ofensas, ¿qué? Como yo también perdono a las personas que me ofenden, ¿sí? Quiere decir que ese perdón está condicionado al perdón que yo tengo con otras personas. Y vamos a analizar un poco más a fondo este versículo, porque a veces pasamos de largo con ese Padre Nuestro y entendiendo que es una frase difícil, es muy difícil, ¿sí? Porque recuerden lo que les hablaba la semana pasada, lo que nos decía esa frase de C.S. Lewis, donde decía que el perdón es tan maravilloso hasta que me toca a mí. Y repito, este versículo significa exactamente lo que dice. No hay nada oculto, no hay nada engañoso. Jesús está diciendo, si perdonas, tú serás perdonado. Pero, ¿qué pasa? Si no perdono, ¿qué va a pasar? ¿Será que Dios no me va a perdonar? Y algunos lo noto como, venga, no había tenido como tanto en eso. Ajá. Va a vivir de pronto con amargura, resentimiento, odio. Ajá. Y Agustín llama a este texto, un historiador, una petición terrible. Porque si nosotros en algún momento hemos orado a Dios como con este Padre Nuestro, y oramos con un espíritu de resentimiento, en realidad le estás pidiendo a Dios que no te perdone. Y reflexionemos un momento en ello. Si tú estás orando, Padre, perdona mis ofensas, como también yo perdono a mis ofensores, y mientras nos negamos a perdonar a quienes nos han hecho daño, esta oración, que sería una bendición, se va a convertir en una maldición. ¿Por qué? Porque lo que en realidad estamos diciendo es esto: oh Dios, ya que no he perdonado a mi hermano, ¿qué? Por favor, Señor, por favor, no me perdones. ¿Alguno ha orado así? No. Pero ese Padre Nuestro es esto: Señor, ya que esa persona me hizo tanto daño, por favor, no me perdones por yo no perdonarlo a él. Por eso un gran evangelista, Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, dice que si oras el Padre Nuestro con un espíritu de resentimiento, prácticamente has firmado tu propia sentencia de muerte. Y en alguna ocasión un misionero llamado John Wesley fue misionero en las colonias americanas y se encontró allí con un soldado, un general, para decirlo. Y Wesley tuvo algunos tratos con esta persona. Y este general era un gran líder militar, pero tenía una gran fama de ser una persona dura, brutal. Y un día le dijo a John Wesley: yo nunca perdono. A lo que Wesley respondió: entonces, espero que tú nunca peques. Y Cristo nos ha ordenado hacerlo. Si guardan mis mandamientos, serán mis discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué nos hará? Libres. Y esta promesa es condicional y no se aplica a mí si no cumplo sus mandamientos. Así que aquí vemos una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave de este versículo? Perdona nuestras deudas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí? Y le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados según ese mismo estándar que nosotros estamos usando para perdonar a otros. Y hay 10 palabras en este texto, pero solo de una de ellas es la más importante para nuestro propósito. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál? ¿Cuál es la que está señalada ahí? Y esa es la más importante de allí. ¿Cómo?
Porque esta palabra, ¿sí?, está estableciendo una comparación, ¿sí?, entre lo que Dios hace con nosotros y lo que nosotros podemos hacer. Y esta palabra como está diciendo un patrón acerca de: si tú haces esto, entonces deberías hacer esto. Y si tú le estás diciendo a Dios que perdone tus pecados o perdone tus ofensas, y ese cómo es: como también yo he perdonado a quienes han hecho algo contra mí. Y cuando oras esta oración, en realidad estás diciendo: Dios, trátame como yo trato a otras personas. Trátame como yo trato a ese vecino. Y algunos tal vez tienen un vecino al que le han hecho favores, y usted es una persona muy amable, muy querida, que le hace favores a su vecino. Y tal vez usted le ha hecho esa oración a Dios y dice: Señor, yo tengo ese vecino que me pide y me pide favores, y ese vecino es tan desagradecido. Y estoy enojado con mi vecino y no le perdonaré su ingratitud. Ahora, trátame, Señor, con ingratitud también. ¿Qué tal sería esa oración? Pero nos encanta decirle a Dios: Señor, perdóname por lo que he hecho. Y qué tan fácil somos para perdonar a otros. Así que si no perdonas, no serás perdonado. Y negarse a perdonar a alguien y luego pedirle perdón a Dios es una especie de esquizofrenia espiritual. Porque le estás pidiendo a Dios que te dé lo que no estás dispuesto a darle a otra persona. Así que quieres ser perdonado, ¿qué debes hacer? Ay, pero cuesta. Y a la semana pasada hablábamos sobre eso. ¿Cómo perdonar a quien me ha hecho daño? Es que no sabes lo que esa persona me hizo. Esa persona no merece perdón. Así que aquí hay una pregunta. ¿Enseña la Biblia? ¿Enseña realmente la Biblia que el perdón de Dios hacia nosotros está de alguna manera vinculado a nuestro perdón hacia los demás? ¿Qué decimos frente a esa pregunta? Sí. Porque si volvemos a las palabras de Jesús, Jesús está estableciendo aquí un Padre Nuestro, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que dos versículos siguientes, el versículo 14 y 15 de ese mismo texto de cuando termina Jesús el Padre Nuestro, mire lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre no os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe qué llama la atención sobre este hecho? Y es que el único énfasis que Jesús hace sobre ese Padre Nuestro, ¿sobre qué? Sobre el perdón. No habla sobre el pan, no habla sobre que venga el reino, no le da más énfasis a eso. ¿Por qué le da entonces más énfasis Jesús al perdón? ¿Qué creen? Uh-huh. Ah, sí. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis en el perdón? Eso es importante. ¿Será que nos cuesta perdonar? Ay, sí, nos cuesta tanto. Y Jesús sabía que nos cuesta demasiado perdonar a otros. Por eso Él vuelve y toca esa parte sensible acerca del perdón.
sabe que nosotros somos personas resentidas, sabe que nosotros somos personas amargadas, llenas de ira, de orgullo, y por eso necesitaba darnos énfasis sobre el perdón. Ahora pensemos en un cristiano, hablemos de una persona creyente. ¿Creen que un cristiano podría ser no perdonado? Y no me conteste, simplemente medite allí. Y aunque parece extraño, existe el cristiano no perdonado. Ojo, no estoy haciendo referencia a que no es perdonado para salvación, ¿sí? Que no, Dios no perdona sus pecados cuando fue en la cruz. No estoy hablando de ese tipo de perdón. Lo que estoy hablando es que puede existir un creyente, un cristiano que no es perdonado, porque como hay tanto resentimiento y tanto odio en su corazón, el canal de la gracia se bloquea y no puede ver más allá de lo que Dios puede dar a esa persona. Y entonces esa persona dice, yo no soy capaz de perdonar, me cuesta. Y al no perdonar, pierde de vista la gracia que Dios tiene para él o para ella. ¿Sí me hago entender con esto? Significa que esa persona elige aferrarse a la amargura y renuncia al caminar diario con Dios. Prefiere estar enojado que estar ¿cómo? Alegre. Prefiere estar resentido en lugar de experimentar la paz. Y los rencores se vuelven tan importantes que pierde de vista la bendición diaria de Dios. Algunos podrían decir, ay, gracias a Dios porque está haciendo sol. El resentido dice, ay, pero qué calor el que está haciendo. Debería llover. Y llueve, pero ¿por qué llueve? No puedo salir. Y perdemos de vista lo importante acerca de Dios. Así que si eres un cristiano y un creyente genuino en Jesús, y eso lo hablé también la semana pasada, necesitamos aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó a ti ¿cuánto? ¿El 20%, el 25%? El 100%, a través de su sangre. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a decirle a una persona, yo no soy capaz de perdonar? Una persona que te lastimó. ¿Y cómo te atreves a ser tan implacable con esas personas después de lo que Jesús hizo por ti? Después de lo que ha hecho y sigue haciendo por ti. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando nos negamos a perdonar? Aquí puedo presentar algunas consecuencias de un espíritu de resentimiento y si está tomando nota, no están allí en las diapositivas, voy a hablar acerca de algunas. ¿Qué sucede cuando nos negamos a perdonar? Y creo que las cosas principales en las cuales hay una consecuencia es que nuestra comunión con el Padre se bloquea. Porque estamos tratando de siempre pensar en esa situación, en esa persona, y nos olvidamos de esa relación con Dios. Dios te deja solo para que enfrentes los problemas de la vida con tus propias fuerzas. Y eso ocurre cuando prefieres estar negándote a perdonar. Desperdicias el tiempo curando un espíritu herido. Esta me encanta. Te vuelves esclavo de las personas que odias. Y te vuelves como las personas a las que te niegas a perdonar. O es que yo no soy como esa persona, pero te vuelves como esa persona. Así que nuestro punto sobre el perdón no es un tema teológico, es un tema personal. ¿Por qué? Porque
como no nos consideramos grandes pecadores, no apreciamos cuánto nos ha perdonado Dios. Y cuando tus pecados parecen pequeños, los pecados de otras personas, ¿cómo si parecen? Enormes. Y cuanto más veas la profundidad de tu pecado ante Dios, menos te molestará los pecados de otros. Pero como evaluamos, es que yo no soy como, y ahí sí utilizamos esa palabra de como comparativo, como ese que hizo tanto daño. Y no te molestan tus pecados, pero sí te molestan los pecados de otra persona. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dormidos? ¿Pensativos? Esto termina de estar bueno. Otra pregunta. ¿Cómo sabemos si hemos perdonado de verdad? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Venga, ¿será que yo sí ya perdoné a esa persona? Porque es que yo he dicho que lo perdono o la perdono, pero como que hay todavía esa cosita, ¿sí? Cuando la veo, lo veo como que empieza esa sensación extraña en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos si hemos perdonado? ¿Qué significa perdonar? Y aquí sí tengo algunas pautas útiles. No quiere decir que tenga que hacer las 10. Tengo 10 en este momento. Puede que esté haciendo algunas, otras está en proceso. Vamos entonces con la primera. ¿Cómo sé que he perdonado de verdad? Afrontas lo que te hicieron y los perdonas de todos modos. ¿Cómo sé que tal vez he perdonado de verdad? Cuando tú no insistes en mencionar el tema. Porque cuando no hemos perdonado, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos personas alrededor para hablar del tema. Pero tú ya no insistes en ese tema. No hablas de ello con otras personas. Y a veces nos encanta formar corrillo con otras personas y decirles mi malestar para que esa persona también genere malestar en esa otra persona. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos si hemos perdonado de verdad? Cuando mostramos misericordia en lugar de ¿qué? De juzgar. ¿Cómo también sabemos si hemos perdonado de verdad? Cuando nos negamos a hablar mal de esa persona. Porque esa persona se vuelve tan importante que no solo pensamos en esa persona, sino que hablamos de esa persona. Pero cuando yo sé que ya he perdonado de verdad, yo ya me niego a hablar mal de esa persona. Número 6. Eliges no pensarlo 2 veces. No estar botándole ya tanta mente a ello. ¿Cómo sabes que has perdonado de verdad? Porque pasa esto. Oras por ellos. Y ya se va volviendo más complejo. ¿Cómo sé que he perdonado de verdad? Cuando le pides a Dios que los bendigas. Esta me encanta, versículo número 9. No te alegras de sus calamidades. Porque cuando estamos enojados, ¿qué queremos? Y ojalá se accidente, uy, ojalá le pase, ojalá se quede sin trabajo, ojalá esto y aquello, ¿sí? Que pague por lo que me hizo. Pero cuando hemos perdonado de verdad, no nos alegramos de eso. ¿Antes qué causa? Tristeza. Y terminamos ayudándolos cuando tú puedes.
10 pautas que nos pueden ayudar a saber si verdaderamente he perdonado de verdad. Y con esta lista no pretendo insinuar que debas hacer las 10 cosas ya. Puedes ir paso a paso. Vas en algunas, en otras dice todavía me cuesta orar, todavía me cuesta no hablar de esa persona. Ahí vas. Y nos conviene reflexionar sobre esta lista. Orar sobre ella y hacernos algunas preguntas difíciles. Y como decía el pastor Horacio en esta mañana acerca de un inventario, también tenemos que hacernos un inventario acerca del perdón. Y aquí nos hicimos algunas pautas de si verdaderamente he perdonado. Y Jesús nos dice que existe una conexión vital entre cómo tratas a los demás y cómo te gustaría que Dios te trate. ¿Cómo te gustaría que Dios actuara contigo en la manera, en la medida que tú tratas a otras personas? Y sería bueno pensar que pudiéramos odiar a alguien por lo que nos hizo y tener las mismas bendiciones de Dios. Estar llenos del Espíritu Santo, vivir con alegría cada día, irradiar el amor de Jesús, pero estar odiando a otra persona. Pero Jesús dice, no hay trato. Tú necesitas perdonar a los que te ofenden. ¿Y es difícil? Sí, es difícil. Y como lo hablábamos la semana pasada, no borramos ni minimizamos la consecuencia. No quiere decir que ya le digas amiguis o le digas a esa persona que ya no pasó nada. No se trata de eso. Y algunos dicen, pero es que no me perdonó porque es que no lo he olvidado. Es que también es difícil de olvidar. Pero puedes perdonar inclusive cuando esa persona no está, que de pronto ya murió o no quieres saber de esa persona, pero la puedes perdonar. Así que muchos necesitamos desesperadamente hacer un inventario profundo moral y plantearnos algunas preguntas serias. Y aquí tengo algunas preguntas. Y con esto ya voy terminando. La primera pregunta es, ¿estoy al día con mi perdón? ¿Cómo voy de cuentas con el perdón? ¿A quién tengo por allá encarcelado o encarcelada? ¿Y cómo voy con ello? Otra pregunta que nos deberíamos hacer, ¿le guardo rencor a alguien? Y eso no es para que lo haga ahorita, si lo puede apuntar y en esta semana reflexionar sobre eso sería importante. ¿Yo de verdad le guardo rencor a alguien? ¿Guardo algún resentimiento contra alguna persona? Y esa persona del trabajo, el vecino, el familiar, la pareja, los hijos. ¿Le guardo algún tipo de resentimiento? Y es que esa que me hizo, se la tengo tan guardadita que apenas me dé, ahí se la saco. Hablo demasiado de lo que otros me han hecho. ¿Será que me gusta hablar de esa situación para encontrar, no sé, en otras personas eco o que me alienten a decir, no, si de verdad esa persona no merece perdón? ¿Qué estoy buscando cuando estoy hablándoles a otros mal acerca de esa persona? Y esta, la que decía Jorge William, he perdonado a aquellos más cercanos a mí que me han lastimado tan profundamente. ¿Cuáles son nuestros cercanos? La familia. ¿Y cuánto duele cuando las personas más cercanas nos lastiman, verdad?
duele profundamente. La pareja, los hijos, compañeros tal vez cercanos de trabajo. Alguien en alguna ocasión podría decir, pero es que yo no perdono. No puedo perdonar. Y espero que tú no digas eso. Porque esa palabra no puedo es una excusa. Porque tal vez puede haber un problema más profundo y es acerca de cómo te sientes tú delante de Dios en cuanto al perdón. Y si eres un creyente genuino en Jesús, si tus pecados han sido lavados, entonces tú puedes perdonar. Y Dios te va a dar la manera, la forma, el momento para poder perdonar. Porque si Dios ha hecho algo en ti, tú lo puedes hacer por los demás o para los demás. Y ese ejemplo, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue crucificado, el inocente por culpable, el justo por el injusto, el recto por el injusto, quien fue asesinado por hombres, mientras colgaba en la cruz, exclamó una frase como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que concluyamos este mensaje con 3 simples declaraciones de aplicación. Y la primera es esta: nunca estás más cerca de la gracia de Jesucristo que cuando le confiesas tus pecados. ¿Te sientes culpable por algunas situaciones que has hecho por tu pecado? Ve a Dios, confiésale, reconoce tu propio pecado. Y esa es una señal que necesitas de la gracia de Dios, que necesitas del amor de Dios, que necesitas que Dios siga obrando en ti, porque no eres una persona perfecta. Y que puedas decirle a Dios: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Y descubrirás que Dios no te rechaza. Así que te invito a que estés cerca de la gracia de Dios. Y confiésale a Dios aquellas situaciones de tu vida que no están bien. Número 2, nunca te pareces más a Jesús que cuando perdonas a quien han pecado contra ti. Y algunos han escuchado oraciones que dicen: Señor, quiero ser como tú. Uy, qué oración tan difícil. Porque si quieres ser como Jesús, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Y conviértete entonces en un gran perdonador. Jesús fue un hombre perdonador. Y quiere que tú seas libre de estar encarcelando a personas que no quieres perdonar. Y número 3, nunca entrarás plenamente en tu libertad en Cristo hasta que aprendas la libertad del perdón. Y estas 2 libertades van de la mano. Mientras te aferres a tus resentimientos, ¿a qué vas a estar encadenado? Al pasado. Todo el tiempo al pasado. ¿Y quién se hace daño? ¿La otra persona? Tú mismo. Y bloqueas el camino de la bendición de Dios. Y sigues siendo esclavo de las heridas del pasado. ¿Que es una palabra dura? Sí, es una palabra difícil, pero no es imposible. Dios puede darte a ti la manera correcta de perdonar. Porque si hemos creído que Jesús nos perdonó generosamente, nos dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la palabra del Señor va a permanecer. Si no perdonas, ¿qué va a pasar? Tú no serás perdonado. Amado Padre, en esta mañana venimos a ti muy agradecidos por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, tu palabra
hace algo en nosotros que nos lleva definitivamente a actuar y a hacer algo en nuestras vidas. Gracias por esa palabra purificadora que derriba todas nuestras excusas. Y te damos gracias porque esa misma palabra de Dios también puede hacernos completos. Señor, yo te pido por cada persona que tal vez lucha con el perdón. Y yo te pido, Señor, que esta palabra pueda hacer cada vez más eco y que tu Espíritu Santo sea revelando tal vez que no hay un perdón total hacia esa persona. Lo has considerado, tal vez lo has dicho, pero hay algo que le impide el que pueda hacerlo de verdad. Y no hay paz, no hay tranquilidad, hay ese bloqueo de esa gracia, porque siente que tú no haces nada referente a esa persona que debería de caerle todo el peso del juicio y de la maldad. Y Señor, perdona la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, y somos humanos, Señor. Y en algunos momentos hemos actuado por impulso, por ser reactivos, porque nos duele lo que esa persona nos hizo. Y al ir a tu palabra, nos damos cuenta que tú nos has perdonado tanto, has hecho tanto por nosotros, aún sin merecerlo. Y queremos seguir teniendo esas personas encadenadas en nuestras vidas, odiándolas y viviendo nosotros en amargura y en resentimiento y hasta incluso ni vivir por estar pensando en ello todo el tiempo. Enséñanos a perdonar, enséñanos a amar como tú amas, enséñanos a tener humildad como tú la tienes. Enséñanos, Señor, y poder aplicarlo a nuestras vidas cada día, porque no es fácil, Señor, y hay personas que luchan fuertemente con esto. Para algunos tal vez no es difícil, pero hay personas que les da muy duro este tema, Señor, y yo oro por ellas, por su corazón, su mente, y guíales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos entonces el miércoles de manera virtual y el domingo continuamos con esta serie acerca del perdón. Que pasen una muy buena semana y que Dios les bendiga.